Bueno, en este bloque lo vamos a compartir con Mario Arce, diputado nacional del Frente Amplio Cambiemos, con una agenda bastante cargada en el Congreso de la Nación, después de la visita de Marcos Peña, pero también con actividades que se hacen acá en Formosa, ¿no? Bueno, Mario, muchas gracias por venir. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, Liliana. Bueno, saludo a la audiencia también del programa y bueno, estamos a disposición, como bien vos decías recién, con trabajo en todo lo que tiene que ver en la cuestión legislativa, en la presentación de los proyectos y también en las gestiones a favor de cada uno de los formoseños. Así que estamos trabajando en las distintas temáticas que hacen a materia de deporte, lo que hace a tratar de alguna otra manera también analizar toda la cuestión política y otros aspectos que también que lo que se busca es siempre mejorar la calidad de vida de la gente. En ese sentido, ¿qué le parece prioritario en la agenda de esta semana que se nos fue ya prácticamente? Bueno, hay temas en el Congreso que se están analizando que tienen que ver, por un lado, ya un debate histórico de la República Argentina, como es el aborto. Con muchos expositores, ya hace casi 2 meses que se vienen escuchando a expositores tan a favor y en contra del aborto, así como también, bueno, ya llegamos a una etapa donde se va a cerrar las exposiciones, vamos a entrar en la etapa del trabajo de comisión, de las distintas comisiones que forman parte del análisis de esta temática, para después ser tratado en el Pleno. Así que es más que interesante, en primer lugar, rescatar el hecho de que el presidente de la Nación puso como en la agenda, se puede decir, de los argentinos este tema tan importante como es el aborto. Así que más allá de los posicionamientos y más allá de la cuestión de si uno está a favor o en contra, me parece que lo importante es que se pueda discutir, porque todos sabemos que el aborto es un problema en la sociedad. Formosa debe ser la provincia con más alto índice en cuanto a la cantidad de abortos, así que eso es un problema que nos preocupa a todos, más allá de que uno pueda tener una postura en cuanto a entender de que desde el punto de vista jurídico por ahí hay aspectos que hacen y que ponen un límite a la Constitución Nacional mediante los tratados internacionales, en cuanto a entender de que nuestra Constitución y nuestro Código Civil también entiende que hay vías de la concepción en el seno materno, por un lado, y por el otro lado, desde el punto de vista también que se condice, se puede decir, desde el punto de vista médico-científico, y por el otro lado, bueno, creo que hace falta profundizar o reestudiar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de educación sexual, así como también en salud reproductiva, apuntar más en la prevención y modificar algunas normas como las leyes de adopción. Así que sí, me parece que a grandes rasgos... Importante lo último que dijo, porque yo siempre escucho a la hora de entender el fundamento, en este caso de la otra parte de la Argentina, que dice, bueno, estamos por el derecho a la vida, que uno de los fundamentos es siempre decir, bueno, se puede dar en adopción, no tienen ni idea de todo lo que tarda el sistema de adopción. Hay familias que hace años están inscritas y uno no termina de entender por qué el proceso es tan largo. Por supuesto, es un trámite muy engorroso, muchas veces que lo que hace es de alguna otra manera limitar a las familias, a las parejas, a los matrimonios que tienen la mejor voluntad, y bueno, me parece que en eso también hay que trabajar y bastante. Te decía por ahí también en cuanto a que hay normativas ya que hacen la educación sexual, a la salud reproductiva, pero siempre en el marco del respeto, en el marco de la discusión razonable. Yo no estoy de acuerdo esos que están a favor o en contra al extremo, es decir, vemos en esta discusión también que hay muchas posturas donde uno puede encontrarse de que, bueno, es vida o muerte, y me parece que es Argentina, la vida o muerte, lo que pasamos con el kirchnerismo, que el que no estaba con el kirchnerismo era enemigo. Me parece que esa es la Argentina que hemos superado. Hoy la Argentina está en el ámbito del marco del respeto, del consenso, el diálogo, y me parece que ese es el camino, y lo mismo me parece que se debe dar en el debate del aborto. Más allá del aborto, te decía, hay otras temáticas como por ejemplo, muy importante porque hace la cuestión social puntualmente en el tema de urbanizar los barrios, asentamientos en todo el país. En nuestra provincia de Formosa también se han censado una serie de barrios en el cual, bueno, lo que se busca es la urbanización de los mismos,
desde el punto de vista de infraestructura, en cuanto a garantizar los servicios básicos que hacen al estado de las calles, así como también ¿Nos su recuerda iluminación. el estado parlamentario de ese proyecto? Eso está, ya se está tratando en las distintas comisiones que intervienen de la Cámara de Diputados. Seguramente, bueno, si tiene aprobación en la Cámara de Diputados, va a ir a la Cámara de Senadores, pero bueno, esta semana estuvimos escuchando a algunos pobladores, algún asentamiento, villas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y son más que interesantes porque te decía recién, por un lado garantizar todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, y por el otro lado también está en cuanto a la posibilidad de que puedan titularizar las propiedades donde ellos viven. Es decir, un sueño o algo tan anhelado me parece para personas muy humildes que muchas veces no pueden acceder a un crédito, no pueden acceder a determinados servicios porque no tienen la titularidad de ese bien. Entonces, este proyecto sí, lo que busca es eso es justamente. Eso. Si me permite por ahí para clarificar un poquito más a la gente que a lo mejor no ha tenido el seguimiento, ¿no? Esto no es que un legislador se levantó y dijo, bueno, que cada provincia se haga cargo con los municipios, ayudamos de nación y expropiamos la tierra y le damos a la gente que está ahí. Hubo todo un estudio previo que se hizo en todo el país, llevó su tiempo para detectar, ¿no?, cuáles eran las zonas que tenían conflictos, hace cuánto estaba la gente ahí. Y bueno, a partir de todo eso reordenado sale este proyecto que se está tratando. Por supuesto, es así como vos decís, esto viene ya, por supuesto, viene analizado hace más de 2 años, y bueno, y en forma conjunta con organizaciones sociales, en el cual, bueno, actuaron en el territorio, y es la primera vez que un gobierno nacional mira o de alguna otra manera atiende o se está ocupando de un sector tan sensible de la sociedad como son las familias carenciadas, los barrios más humildes de todo el país. Así y en base a, con todas las constelaciones bien organizadas, supongamos que esto sale, es ley. ¿Cómo tiene que hacer la provincia para adherirse o no? Bueno, también va a necesitar la adhesión por parte de la provincia, los municipios también, porque esto es un trabajo en conjunto. Esto no lo va a hacer la nación solo, sino que es un trabajo con las provincias y los municipios, así que en forma conjunta. Pero me parece que, es decir, el hecho de mirar por ser la primera vez que se apunta a un sector tan sensible, a una política social como esta, me parece que más que importante. Así como te decía recién, el tema del aborto, el tema de la cuestión de la regularización dominial, la posibilidad, bueno, como te decía, de que muchas personas puedan ser titulares de esos inmuebles que hoy a lo mejor están en situación de ocupación, o una situación que hace muchos años que están asentados en esos lugares y nunca pudieron gestionar un trámite administrativo o judicial para poder ser titular de dichos inmuebles. Así que me parece más que interesante. Mario, esto bueno, la palabra consultar por ahí es tan amplia y se interpreta, ¿no? Pero ya se ha tomado contacto con, en este caso, los municipios, con los gobiernos, para, bueno, explicar que se está tratando que se está tratando todo esto, sí, o lo dejan para más adelante. No, por eso lo trabajo en comisión, ya están, participamos todos los diputados nacionales, por lo tanto, de todas las provincias. Por ahí no es que uno se olvide que ustedes representan a la provincia, sino pregunto por ahí un poquito más fino, si se está hilando. No, se está trabajando en la base con los distintos sectores sociales y también, por supuesto, con los distintos referentes provinciales y municipales. Así que es un proyecto bastante integral que busca apuntar a cuestiones más que interesantes. Este gobierno no solamente viene con este proyecto, también es el gobierno que mayor inversión social ha hecho en la historia argentina. Es decir, por lo tanto, es falso muchas veces cuando señalan de que hay programas sociales que se han cortado. Todo lo contrario, este gobierno ha apostado y ha refuncionalizado todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el programa Progresar o Conectar Igualdad. El programa el Progresar, que es un beneficio, una beca que tienen los chicos, deja de ser, se puede decir, un simple pago por estar inscripto en una carrera, sino que pasa a ser ya una beca de estudio. Es decir, una beca de estudio en el cual se le premia a la persona que de alguna otra manera cumple con los objetivos de la educación, se le da un premio, un bono, así como también se trata de incentivar carreras que la Argentina necesita justamente para en el mercado de trabajo o con más perspectiva futuro o donde más se necesita potenciar. Así que me parece muy bien el cambio de función que se le dio, por ejemplo, a los Progresar. Lo mismo Conectar Igualdad también, que no se limite únicamente a la entrega de computadoras,
sino también que tenga un rol mucho más específico, donde los chicos puedan aprender no solamente en las casas llevar las tareas, sino también en el propio centro en los establecimientos escolares, como eran antes esos laboratorios donde uno podía analizar, compartir con sus compañeros, con el docente. Se busca avanzar no solamente con las computadoras, sino también con los sistemas de programación, con la robótica, con los distintos elementos o herramientas que da hoy la tecnología, que nos da la modernidad, para aplicarlo a la enseñanza, a la educación de nuestros niños. Así que en materia social este gobierno está trabajando mucho, te decía, y después, bueno, en todo lo que tiene que ver la actualización muchas veces de esos beneficios que otorga ANSES, y bueno, y otras áreas del gobierno también, las obras públicas. Hay que aclarar de que acá no se han cortado las obras públicas, por lo tanto es falso cuando se pretende malinformar muchas veces a los formoseños, sino que se está trabajando de manera responsable, transparente. Hay programas, nosotros hace poco tuvimos una reunión también con respecto al plan Hábitat, y bueno, y hay veces que no se bajan los recursos porque algún municipio no cumple o no ha rendido cuenta de los gastos, entonces, por lo tanto no se puede avanzar. Entonces decimos a los municipios... Digo, Mario, cuando uno dice a veces, son casos particulares, todos los casos, porque son muchos los que se quejan. No todos los casos, Sí. En este momento bueno, no tengo presente, sí, pero sí. hay situaciones de algunos municipios en la provincia de Formosa de que no han rendido cuenta en cuanto a la inversión o los gastos que se han realizado en cuanto a una determinada obra, y es por eso que a lo mejor se encuentran paralizados. Pero el municipio que cumple en tiempo y forma puede seguir recibiendo las transferencias correspondientes a un determinado programa. Es decir, hay que aclarar, y esto es lo más importante, me parece que este gobierno realmente está trabajando para realmente decir, bueno, estamos bajo un gobierno de características federal. Durante el kirchnerismo y lo que pasa en la provincia de Formosa, que tenemos, el gobierno nacional anterior era muy centralista, lo mismo que lo que fue, lo que es y evidentemente va a seguir siendo el gobierno provincial, donde por ejemplo de lo que representa la coparticipación de 10 que recibe, 9 se queda el gobierno provincial y apenas 1 para los municipios, y eso va en detrimento y en el trabajo en cuanto a la posibilidad de discreción, de realización de determinadas obras para cada uno de los municipios del interior provincial y de la capital también. Entonces, es decir, tenemos municipios por responsabilidad principal del gobierno provincial que son rehenes de la administración central provincial. Eso por un lado. Lo mismo también en cuanto a la posibilidad de que puedan los municipios directamente gestionar con Nación determinados programas nacionales, que, por ejemplo, en materia de deportes, muchas veces, o en otras áreas del gobierno nacional, o otros organismos nacionales, tampoco no tienen esa facilidad o esa entrada, se puede decir, los distintos municipios para poder acceder. Y eso es lo que nosotros muchas veces reunidos con determinados ministerios, secretarías de Estado, nos plantea que la poca colaboración de la provincia de Formosa para tratar de facilitar que esos recursos bajen a los formoseños. Entonces, es decir, reitero, tenemos un gobierno provincial centralista en el cual se queda con casi todos los recursos. En cambio, a nivel nacional hay un hecho concreto que tiene que ver con la devolución del 15% de la coparticipación, que me parece que eso es un hecho más que histórico y significativo. Cuando en la época del kirchnerismo no reclamaban, Infran, ninguno de sus, no reclamó sobre la devolución de ese 15%, este gobierno nacional, el de Mauricio Macri, fue quien le reintegró, le devolvió, y son más recursos para los formoseños. Mario, estamos casi sobre el cierre del bloque porque tenemos más invitados, pero quería igual su opinión, si puede ser en síntesis, ¿no? Mencionan que para lo que va a ser la letra chica y todo lo relacionado con el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que pasar sí o sí por el Congreso. ¿Su opinión al respecto? No, entendemos que no. Gran parte de sus pares, bueno, digo también. Nosotros lo que decimos es que debe, por supuesto que se debe discutir en todos los ámbitos políticos. Lo que sí decimos es que, bueno, que me parece que los objetivos del gobierno nacional son más que claros. Entendemos de que la Argentina viene en una situación difícil, tenemos que entender de dónde venimos y para dónde vamos. Es decir, este gobierno lo que propone es más crecimiento, que siga el crecimiento económico, que sigamos reduciendo el déficit fiscal, porque es importante, porque no podemos seguir viviendo con déficit fiscal, porque eso
implica la imposibilidad muchas veces de generar más políticas y de la imposibilidad también de generar fuentes de trabajo, mayores inversiones. Entonces me parece que el Gobierno Nacional y el informe de Marcos Peña en el Congreso esta semana fue más que claro, es decir, el Gobierno Nacional está marcando un camino y bueno, y si la oposición tiene algo que decir o aportar o alguna idea mejor, bueno, estamos predispuestos a escuchar y ver, siempre y cuando esas propuestas sean razonables, sean de alguna otra manera constructivas y no que sean simples propuestas o políticas demagógicas como por ejemplo lo que pasó con el tema de las tarifas. Es decir, con un absoluto sentido de irresponsabilidad, los mismos que nos dejaron y nos dejaron con esta situación de crisis del sistema energético son los que hoy nos quieren dar cátedra de cómo resolver el sistema energético. Así que me parece que en primer lugar ellos deberían hacer una autocrítica, decir que son los principales responsables de la destrucción del sistema energético y ahí sobre eso trabajar sobre aspectos que hacen a ver las distintas alternativas. Ya fíjense que una cosa es lo que pasó en diputados y en senadores, ya hay distintas alternativas, propuestas, que no solamente vienen del Gobierno Nacional, del bloque Cambiemos, sino de los mismos gobernadores o de senadores de la oposición. Entonces, es decir, muchas veces en los medios de comunicación, principalmente acá, todos los medios del Estado, pretendieron malinformar a la ciudadanía formoseña a efectos de que, bueno, de tratar de hacer quedar mal y sacar algún tipo de rédito político, pero me parece que el formoseño es bastante razonable, entiende perfectamente estas cuestiones y me parece que de alguna otra manera a medida que se va clarificando las cuestiones va entendiendo. Estamos en un problema, sabemos que tenemos que seguir trabajando para ver cómo salimos de esta situación. Yo soy muy optimista, creo que la República Argentina va a mejorar en todo lo que tiene que ver con estos aspectos que hacen el crecimiento económico, a reducir el déficit fiscal. Lo del FMI me parece que es una herramienta más que si se utiliza de manera razonable, transparente, yo creo que nos puede llegar a servir para pasar al frente y ser uno de los países que mejor posicionados en lo que puede ser en América Latina y en el mundo. Muchas gracias, Mario, por su opinión. Bueno, hacemos una pausa. Tenemos más Entre Todos para compartir hoy en esta noche.